El objetivo de esta clase es plantear los tratados bilaterales de inversión. Vamos a hablar un poco de qué son estos tratados bilaterales de inversión, también conocidos como tratados de protección de las inversiones, y también vamos a hablar sobre el sistema de arbitraje internacional, que es este sistema que permite el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Cuando hablamos de tratados de inversión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tratados que son en su mayoría entre 7 y 8 páginas. Son tratados que fueron firmados en su primer momento. El primer tratado de estos es el tratado firmado entre Alemania y Pakistán en el año 59 y que durante estas primeras décadas, cuando existía en América Latina con fuerza el movimiento de los no alineados, enmarcado también en la Revolución Cubana, hubo un rechazo muy fuerte de los países latinoamericanos de la firma de este tipo de tratados. Por lo cual recién vamos a ver una proliferación de estos tratados hacia los años 80 y con fuerza ya en la llamada década neoliberal, los años 90. ¿Cuál es la característica que tienen estos tratados que se han firmado de manera tan masiva? Hoy estamos hablando de unos 3.000 tratados de inversión por el mundo. ¿Y cuál es la característica que tienen en común entre ellos? Son tratados que en su mayoría son muy similares. Podemos encontrar algunas cláusulas que se repiten en casi todos estos tratados. Estamos hablando de algunas cláusulas básicas que también están en los tratados de libre comercio. Vamos a ver algunas de estas cláusulas. Una primera cláusula, la cláusula de trato nacional. El trato nacional implica que los estados tienen que considerar a las empresas extranjeras, a los inversores extranjeros, como inversores nacionales. No puede haber un trato discriminatorio ni un trato diferencial con respecto al inversor extranjero cuando lo comparo con el inversor nacional. Otra cláusula que vamos a encontrar, que también lo vamos a ver en estos tratados de libre comercio, es la cláusula que tiene que ver con la expropiación indirecta. ¿Qué es la expropiación indirecta? Es lo que en otras palabras podríamos decir como lucro cesante. Es esta idea de que un inversor puede demandar a un Estado no solamente por una expropiación directa, que sería la quita de una propiedad, sino que también puede demandar al Estado por una expropiación indirecta, que es una legítima, según el inversor, una legítima expectativa de ganancia que el Estado ha quitado de esa empresa. También tenemos cláusulas como una de las típicas que aparece también es el requerimiento de un trato justo y equitativo, lo cual es una terminología muy laxa, un término muy laxo, que hace que quede al arbitrio del tribunal arbitral cómo interpretar cláusulas de este tipo que son completamente, como decíamos, laxas o que no tienen un requerimiento más específico, sino que terminan siendo a favor de las empresas o de los inversores. Otra de las cláusulas que está en estos tratados es la cláusula de solución de controversias inversor-Estado. ¿Qué significa esto? Significa que hasta ahora, por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, la solución de diferencias es entre Estado. Estado. ¿Cuál es la novedad de los tratados de inversión que también aparece en el capítulo de inversiones de los tratados de libre comercio? ¿Cuál es esa novedad? Es que ahora no tengo solamente Estado, sino que tengo inversor-Estado. Es decir, que el inversor privado es elevado a la categoría de sujeto de derecho internacional y puede demandar a los Estados en tribunales arbitrales internacionales como el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, u otros foros arbitrales como los dependientes de las cámaras de comercio internacional, la Cámara de Comercio de Estocolmo, etc. Hoy en día han proliferado esos centros arbitrales porque realmente es un gran negocio en términos de que las empresas pagan y los estados pagan hasta $1.000 la hora por asesoramiento de estos bufetes de abogados que entonces han generado una industria del arbitraje que hoy genera para los estados una cantidad de demandas muy en creciente número. ¿Por qué? ¿Dónde vemos esos números? Si nosotros miramos hasta el año pasado, teníamos 700 demandas de inversores contra empresas. Solamente en el CIADI, el 30% de esas demandas son contra países latinoamericanos. Los países más demandados de América Latina son Argentina y Venezuela. Hoy en día, el tercer país más demandado no es un país latinoamericano, sino que es España, que ha aumentado en el ranking de los países más demandados por inversores extranjeros. Lo que estamos viendo hoy en día es un aumento exponencial de esas demandas. Mi intención es comunicarles algunas de esas demandas. Por ejemplo, hoy lo que se está viendo es un aumento muy fuerte en el sector extractivo. Por ejemplo, demandas que han proliferado de empresas mineras contra estados. Algunos ya son demandas de
longevas de hace varios años, por ejemplo, Pacific Rim contra El Salvador, pero hay otros países que están inaugurando su línea de arbitraje, es decir, sus demandas, por ejemplo, en el caso de Colombia, con demandas como Glencore contra Colombia, o incluso el propio Estados Unidos en el área extractiva no minera, pero por ejemplo en el área petrolera, en el caso Lone Pine contra Estados Unidos, que es un caso por la construcción de un oleoducto que va de las arenas bituminosas de Canadá hacia Estados Unidos, y que el presidente Obama, no vamos aquí a defender las políticas, pero sí vamos a comprender que el presidente Obama en sus compromisos en contra del cambio climático lo que hizo fue frenar la construcción de este oleoducto, por lo cual la empresa Lone Pine, que es una empresa canadiense, demandó al Estado en el arbitraje internacional. Hoy esta proliferación, este aumento sin cesar de las demandas ponen sobre el tapete, sobre nuestro tema de discusión, qué hacer con el sistema de inversiones, cómo modificamos este sistema de inversiones internacionales para que los estados puedan garantizar los derechos humanos, los derechos medioambientales, en una lógica donde la inversión no sea lo que prima como el que pone los derechos, sino que también tenga obligaciones, que tenga que rendir cuentas frente a las comunidades donde se instala la inversión, que tenga que dar cuenta a su país de origen también sobre esa inversión que realiza, y por eso estamos planteando que tenemos que discutir todo el sistema de inversiones para que esto sea un sistema justo y no como hoy un sistema injusto que beneficia a algunas empresas y a los bufetes de abogados que los asesoran.